Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto una vez más aquí en Levántate y Come, tiempo devocional. Ya es la mañana de sábado, gracias a Dios, y vamos a comenzar nuestro devocional, desde luego con una oración. Jesús, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida, gracias por el descanso de la noche, gracias por las expectativas que tenemos para este día, pero queremos iniciar escuchando tu palabra, escuchando lo que tú nos hayas de hablar a través del mensaje de esta mañana. Te pido que cualquier conducta que tengamos que corregir, cualquier situación que debamos reconocer, podamos abrir nuestro corazón a tu voz, Señor. Estamos deseosos de escucharte, estamos deseosos de aplicar estas verdades para que libere nuestro corazón de cualquier tipo de esclavitud y poder ser un poco más como tú quieres que seamos. Esto no es posible solamente bajo la bendición de tu palabra en nuestras vidas y nuestra voluntad, Señor, de hacer los cambios pertinentes que necesitamos hacer. Ayúdanos a confiar, y si hay alguna promesa que podamos reclamarla para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te pido por todas las personas que están escuchando esto, que bendiga sus vidas en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la lectura de esta mañana. Es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Jesús despeja el templo es el título. Dice la escritura: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, pues es muy interesante este pasaje. Es Jesús acercándose al templo y podríamos pensar tal vez que el Señor había tenido una mala noche, que había tenido algún problema que lo llevó a un momento de crisis, pero no es así de ninguna manera. Él llega y encuentra todo un mercado en el templo. Para los que no saben mucho de esto, bueno, pues mucha gente acudía al templo con la intención de ofrecer sacrificios, y pues esto puede tener un trasfondo más grande, porque quizás no era solo el hecho de poder adquirir los animales para los sacrificios, sino, noten qué tipo de preparación de la gente, ¿no? Llegar a un lugar para pagar sus votos, para hacer sus sacrificios y ni siquiera
había preparado lo necesario. Yo creo que este era uno de los primeros problemas que Jesús le hacía sentir molesto, que no era una cuestión bien preparada, ¿no? Era una cuestión ahí espontánea, momentánea, y pues esto nos habla de una actitud no responsable, irrespetuosa quizás. Y bueno, yo lo traería a una aplicación desde el momento que vamos a la casa de Dios. Deberíamos de ir con un propósito bien firme, con una actitud correcta, no así como, pues, ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí nos acercamos. Por cierto, aprovecharía para decir algo que yo veo mucho en muchos lugares. Me parece que la Biblia es muy clara al respecto de nuestras ofrendas, y independientemente del monto de ellas, creo que la actitud debe de ser una actitud de adoración, de gratitud, una ofrenda bien preparada. Inclusive nuestra actitud de llegar a la iglesia pues debería de ser con una expectativa, con una actitud correcta hacia Dios, reconociendo nuestros errores, reconociendo muchas cosas que debemos de considerar, y pues no solamente ahí como al aventón, ¿verdad? Pero aparte de eso, la actitud de los que están ahí pues ya es de negocio. En otra versión de la Biblia dice que Jesús dijo: la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones. Esto es que ya no era tanto la intención de poner a disposición de los que acudían a la iglesia los animales del sacrificio, sino de vender, de hacer negocio. Y había ahí algunas casas de cambio, pongámoslo así, y los que tenemos la necesidad a veces de hacer estos tipos de cambio, nos damos cuenta que hay gente que abusa, ¿no? Inclusive de un local a otro hay diferencia en el tipo de cambio, que multiplicada por la cantidad de dólares, por ejemplo, que se traducen a pesos, pues hay una gran diferencia. Entonces era una cuestión ya muy comercial, muy lejos del propósito que pudo haber tenido originalmente. Y esto me hace pensar que a veces también en el tiempo moderno, hasta qué punto se parecen las iglesias a esto también, ¿no? En realidad el propósito es un lugar de adoración, es un lugar de reconocimiento, es un lugar donde podemos llegar a orar al Señor, a escuchar su voz. Y pues aquí ya era totalmente un asunto de negocios, ¿verdad? No creo que Jesús haya tenido una mala noche. Creo que efectivamente sintió el celo por la casa de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado que llegues a tu casa y esté invadida, y que el orden que tiene de repente se ve alterado. Yo creo que eso a cualquiera nos altera. Y bueno, esto nos habla otra vez de la humanidad de Jesús. Yo creo que Él se enoja legítimamente. Hace poquito hablamos por ahí en algún video de este enojo legítimo. Es el que tiene las causas correctas, los motivos correctos, y que no es egoísta, no busca su bien, al contrario, reclama las cosas como deben de ser justamente. Bueno, Jesús agarró, y no dice la Biblia nunca que haya agarrado a latigazos a las personas. Sí se hizo de un látigo, pero solamente para sacar a los animales. No estalló en histeria, al contrario, fue un enojo bien fundamentado. Y bueno, pues recuerden que los líderes judíos religiosos ya han puesto su mirada en él para saber quién es y por qué está haciendo todas esas cosas. Y pues sí se lo reclaman, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Dice: muéstranos una señal milagrosa que compruebe lo que estás haciendo.
Y bueno, Jesús les contesta y les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Un poquito más adelante leemos que él está hablando de su propio cuerpo y está anunciando de alguna manera su muerte y que al 3er día se habría de levantar. Pero estos líderes religiosos sin visión, lo que están entendiendo es que este templo que había tardado 46 años en construirse, si ellos lo derribaban, Jesús en 3 días lo iba a levantar. Y bueno, ellos no pueden entender eso, pero Jesús está refiriendo a esto. Obviamente nunca lo entendieron ellos. Fueron los discípulos los que después, hasta después de que el Señor resucitó, después de 3 días, recordaron esto y obviamente creyeron una vez más en él. Algo que quiero hacer mención y que lo vayamos notando poco a poco en las escrituras conforme me van leyendo. Ya lo dije, pero no pierdas atención en esto. Jesús, sabemos que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, no solamente porque resucitó, sino porque cada cosa que estaba escrita de él se fue cumpliendo al pie de la letra en el momento indicado. La ley de los judíos era muy estricta y para poder alcanzar la gracia de Dios había que cumplir la ley. Y dice la Biblia que si alguien fallaba en un punto, se hacía culpable de toda la ley. Entonces, humanamente era imposible cumplir la ley. Pero Jesús vino para cumplir la ley y de alguna manera ahora nos mete en un periodo de gracia, en un periodo donde nosotros lo único que necesitamos es creer en Él. Y lo vamos a ver con más detalle ya mero en unos días más. Voy a explicar con la misma Biblia lo que está diciendo esto. Pero quedémonos con esto, ¿no? Jesús, a pesar de tener un momento de enojo, un enojo justificado, pues no rompe la ley, ¿verdad? Esto también nos enseña que mucha gente dice, ay, porque tú crees en Dios no puedes hacer esto, no debes de tener estas reacciones, no te puedes portar de esta manera. No estaría tan de acuerdo, sería cosa de revisar cada caso, pero en este caso Jesús tiene las razones justificadas. Y pues tristemente, ¿verdad? Las iglesias en general, de cualquier tipo de fe, han caído mucho en esto. Este es un tiempo muy peligroso, es un tiempo donde los intereses económicos están tomando una relevancia muy muy grande y nos alejan más del propósito que sería acercarnos a Dios con la intención de tener una relación con Él. Y realmente Jesús no tiene problemas para esto. Por eso quizás su enojo, por eso quizás el ver cómo se había convertido en una cosa muy muy comercial. Que Dios nos libre, que Dios me libre a mí principalmente de pensar en algún tipo de interés al expresar todo esto. Nuestra única intención es compartir la palabra de Dios y que Él bendiga nuestras vidas. Pero somos humanos y podemos cometer muchos errores. Entonces debemos de cuidar siempre que nuestra actitud sea la correcta y podemos tener la confianza de acercarnos a Jesús, quien nos conoce. No olviden eso, ya lo hemos visto, quien nos conoce perfectamente. Pues esto es el pasaje del día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender. Padre, te damos gracias por lo que leemos el día de hoy. Te damos gracias porque aquí estamos conociendo un detalle más de tu persona. Saber que hay cosas que te molestan legítimamente y que pues también es una parte muy muy válida cuando hay las razones correctas, Señor.
Ayúdanos también a nosotros no ser explosivos por cualquier cosa y de manera injusta, pero ayúdanos a reaccionar con energía ante la injusticia, ante lo que no es correcto. Y antes de señalar a otra persona, déjanos saber esto en nosotros mismos para corregirlo, para no incurrir en cosas que no debamos, Señor. Y bueno, qué agradable es escuchar que Jesús mismo estaba hablando de su muerte y de su resurrección a través de ese ejemplo del templo. Y aunque esa gente no lo entendió en ese momento, sino hasta que sucedió, pues también nosotros a más de 2000 años entendemos que tú pusiste tu vida y la volviste a tomar porque tienes autoridad para hacerlo, por eso eres Dios. Por eso es que nosotros desarrollamos esta fe en un Dios vivo y verdadero que permanece hasta el día de hoy. Ayúdanos a actuar con justicia, ayúdanos a no pensar egoístamente y que nuestro acercamiento a ti sea sincero, Señor. Te pido una bendición para quienes escuchen este mensaje. Te pido que actúes en sus vidas hoy, en este día, y que encontremos un motivo de amarte más por lo que tú eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana aquí en Levántate y Come. Bendiciones.